Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? Bienvenidos a todos. Bienvenida, Laurita, Euge, Patti, como siempre. Bienvenidos, Ceci, Patricia, Noé, Vane, Moni. Bueno, muy bienvenidos a todos a esta masterclass de biocodificación, donde vamos a hablar de muchos temas, vamos a ver muchas cosas. Gracias por estar siempre. También le doy un saludo a las personas que van a ver esto grabado o van a ver esto por las redes sociales, por YouTube. Así que vamos a arrancar con esta masterclass. Hola Patti, ¿cómo andan? Hola Vane, hermosa, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Con muchas de ustedes hablo por WhatsApp, pero no nos vemos las caritas. Así que Noé, bienvenida, gracias por estar. Moni, para los que están prendiendo sus cámaras y para los que no, también está bien. No sé si la nombré a Ceci. Bueno, vamos a arrancar. Hola, Matt. Pensé que era Mate el que andaba ahí. No, es tu hijito. Tu hijito, Vane. Ahí está Mate. Hola, Mate. Ay, qué lindos las mamás compartiendo con sus hijitos también. Bueno, entonces, vamos a arrancar con esta masterclass de hoy, ¿sí? Una de las cosas que quería contarles, primero me voy a presentar para las personas que no me conocen. Mi nombre es Noelia Jimena Mazunik. Me gusta decir todos mis nombres porque, como siempre les digo, desde la numerología es muy importante reconocernos en todos nuestros nombres, ¿sí? Y bueno, para que sepan que hago un poquitito de todo, ¿sí? Yo soy terapeuta holística, soy coaching ontológica en lo profesional, ¿no? También soy biocodificadora, consteladora. Bueno, vieron que cuando uno arranca con esto, empezamos acumular herramientas, que sí, que registros akáshicos, bueno, un montón de cosas que vamos haciendo. Hola Patricia, bienvenida, gracias por prender tu cámara. María Agustina, bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a arrancar entonces. Sí, van a tener los audios apagados. Al finalizar, vamos a compartir, así que quédense tranquilas, todos pueden compartir, pero lo vamos a hacer más finalizando la clase, ¿sí? Bien, así que voy a pasar a compartirles pantalla, que es mi guía, el PowerPoint. Un segundito. Bien, ahí estamos. Por un lado, quería agradecerles por estar hoy acá, por estar presentes, porque no solamente tienen una cita conmigo, sino con ustedes mismos. Yo siempre digo que estas masterclass y estos encuentros es un transitar, es una transformación para ustedes también. Por eso es muy importante entender que lo que las trajo hasta acá o los trajo para los que van a ver la clase grabada son sus almitas, ¿no? Que están buscando un cambio, así como lo hice yo, ustedes también lo van a poder hacer. Así que bueno, justamente tiene que ver con eh, esta masterclass es para que puedan entender que muchas veces no estamos organizados o no sentimos cuáles son todas nuestras áreas de la vida en la que tenemos que empezar a hacer cambios, ¿sí? Cuando ustedes hacen un despertar espiritual, esto empieza a transitar un camino, ¿no? Del despertar, después del transformarnos, reconocernos, y así uno va escalando, ¿no? En la escala de la evolución. Y justamente una de las cosas que quería proponer para este encuentro es trabajar lo que nos duele, ¿no? Porque nos duele no estar bien con la pareja, nos duele una parte del cuerpo, nos duele una crisis laboral, nos duele transitar un duelo, ¿no? Ese dolor que muchas veces no es nuestro completamente, sí, porque a veces pueden ser de nuestros ancestros. Entonces, esta masterclass va a ser una recopilación, para decirlo así, de todos mis aprendizajes. Así que bueno, si sienten que hay cosas que repiten, ¿no? Repetimos los mismos trabajos, repetimos las mismas situaciones, nos tocan siempre las mismas parejas, nos tocan que siempre nos desvalorizan, ¿no? Que es uno de los conflictos que más se trabaja dentro de la biocodificación.
O que seguimos en esa situación de carencia donde siempre seguimos, ¿no? Remando, para decirlo así, ¿no? Con el dinero, que el dinero no alcanza. Y no entendemos el para qué nos pasan estas cosas en la vida, para qué tenemos esta situación de crisis en distintas áreas, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí transformó mi vida, ¿sí? Fue la biodescodificación, ¿sí? Cuando yo estudié biodescodificación fue, como para decirles, acá muchas me conocen y saben, yo tenía una estética, dejé mi estética, cuando me di cuenta que estaba siendo muy leal a mi profesión, ¿sí? Le estaba siendo leal a la profesión de mis abuelas, ¿sí? De mi abuela, de mi mamá. Sí, entonces para mí era un trabajo sacrificado. Entonces, cuando yo hacía rato que me venía resonando la biodecodificación, pero ¿qué pasa? Cuando no nos tomamos el tiempo para nosotras, nos cuesta tomar el tiempo para estudiar algo que nos haga el empezar a elegir y a tomar decisiones en situaciones que nos permitan hacer un cambio, ¿no? Porque muchas veces no nos estamos reconociendo, no nos estamos viendo, entonces dejamos pasar el tiempo y no nos damos el lugar, ¿no? Entonces, cuando yo pude hacer este cambio, pude empezar a verme. Pude empezar a reconocerme, pude integrar un montón de herramientas. Entonces la biocodificación fue un gran cambio en mi vida. Realmente pasar por sesiones o formaciones de biocodificación hacen grandes cambios y hoy les voy a mostrar varios testimonios para que vean que muchos de mis consultantes, muchos de mis alumnos han sanado de cáncer, han sanado crisis de parejas, han pasado por situaciones de ansiedad y las han superado. Entonces, mismo yo, ¿no? Mismo en mi caso, pude trascender, ¿no? Muchas situaciones en mi vida. Acá hay muchas personas que me conocen y ya saben un poco mi historia. Entonces, bueno, por eso es importante entender que este es como el primer pasito de tomar conciencia de los cambios que podemos hacer en nuestra vida. Y para poder hacer esos cambios tenemos que conocer también el orden de prioridades y enfocarnos en un tiempo, ¿no? Por un periodo de tiempo, en aquellas situaciones o áreas de nuestra vida que nosotros queremos hacer cambios. Por ejemplo, una de las cosas que yo recomiendo en mi planner, que es uno de los planners que yo saqué hace poquito, es la rueda de la vida, donde ahí podemos encontrar em, cuáles son las prioridades en las que nos vamos a enfocar por un periodo de tiempo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de tomar esta conciencia, por un periodo de tiempo establecemos esas metas para poder empezar a hacer estos cambios y que los cambios sean notorios. Por eso en las primeras clases de la formación de biocodificación nos focalizamos en eso. ¿Qué es lo que los trae a ustedes a hacer la biocodificación para hacer un cambio? ¿Cuáles son las áreas? El área es el trabajo, siempre lo que yo recomiendo es trabajar en el desarrollo personal primero, porque en el desarrollo personal empezamos nosotros a trabajar los primeros reconocimientos, empezamos a trabajar en vernos a nosotros mismos, porque básicamente el que no se compromete con uno mismo le va a costar poder trabajar traumas muy profundos donde tocamos mucho el dolor. Por eso, una de las cosas importantes que refieren esta masterclass es al dolor. Entonces, cuando nosotros tocamos el dolor, podemos tocar partes muy traumáticas nuestras y muy vulnerables también, ¿no? Donde tenemos que ver el daño. Entonces, ahí es donde las primeras veces trabajamos en el reconocimiento. Ahora van a ver todos los procesos que tiene la biocodificación, que realmente son maravillosos. Una de las cosas que hizo que cambiara mi vida, ¿no? Porque yo estaba 12 horas metida en una estética, jamás pensé que iba a lanzar un libro. De hecho, acá Moni, una de mis amigas, Moni, que también es mamá de mi hermano, ¿no? Estuvo ella en la Feria del Libro, ¿no? Y bueno, vieron todo lo que yo pude lograr también en este tiempo, porque cuando uno está con la vorágine laboral, es empezar a poder encontrar el tiempo para nosotras, ¿no? Para nosotros, decir, bueno, yo tengo el tiempo para hacerme las uñitas, ahora voy, me hago las uñitas, ¿no? ¿Cuántas veces pasa el tiempo y no nos damos cuenta, ¿no? Pongan acá en chat, ¿no? ¿Cuántas veces pasa el tiempo y no se toman ese tiempito para ustedes?
para poder hacerse las uñas, para poder ir a ponerse las pestañitas, para hacer una sesión de terapia, ¿no? Entonces es muy importante entender que empezar a vernos y que el tiempo que va a ser para nosotros es muy valioso, ¿sí? Entonces quería mostrarles, esta es una de las cosas que pude lograr, que fue estar en la Feria del Libro. Este espacio que ustedes ven acá es el Palacio Libertad, ¿sí? Donde estuve en un auditorio dando una conferencia, una charla para niños, presentando mi libro Timoteo el Ángel de la Guarda. Realmente fue un sueño cumplido para mí, fue un sueño estar en ese momento, en ese lugar. Uno parece que cuando cumple los sueños empieza como a volar, digo yo, en ese espacio-tiempo donde cumplís tus realidades. Y todo esto uno lo va logrando cuando empieza a reconocerse para dónde quiere dirigirse, ¿no? ¿Cuál es tu propósito de vida? Cuál es el objetivo que venís a hacer en esta vida? Que mucho lo da la numerología también eso, conocer cuál es nuestro propósito. Entonces, mi propósito como 9 que soy en numerología es entregar herramientas a la humanidad. Y acá estoy entregando herramientas a la humanidad y herramientas que también queden, ¿no? Que queden a lo largo del tiempo, como son los libros, como son los videos, ¿no? Por eso ponerse en esta misión requiere de todo un proceso, ¿sí? Un compromiso por la parte de ustedes. Y eso es importante cuando uno empieza a reconocerse. Por eso uno de los ejercicios que siempre hacemos dentro de las formaciones y dentro de las sesiones es un ejercicio de reconocimiento paterno y materno. Porque cuando nosotros no nos reconocemos a nosotros mismos, es ahí donde es el paso importante, ¿no? Para empezar a tomar decisiones. Si me reconozco en no sé, la comida que más me gusta, voy a un restaurante y como eso. Si yo no me reconozco, hay muchas cosas que no voy a poder tomar decisiones si no me reconozco a mí mismo, ¿no? A mí misma. Entonces, por eso es tan importante ese ejercicio de reconocimiento y es una de las cosas que siempre hago en mis formaciones y sesiones. Así que es muy importante ese paso, ¿sí? Bien. Bienvenidos a todos los que ingresaron después que no haya nombrado, ¿sí? Recién estamos arrancando, de todos modos está esta va a estar esta clase grabada, se está grabando. Entonces, realmente cuando uno empieza el periodo de despertar espiritual, uno lo hace a través de situaciones traumáticas. Yo en el último live que di les conté muchas de las cosas que me han pasado en mi vida, que fueron muchas situaciones traumáticas. Por eso, una de las cosas que más, porque realmente se sufre, ¿no? Cuando uno tiene una ansiedad que no puede salir a la calle, cuando no tenés herramientas para resolver una situación, cuando crees que no hay salidas, cuando hay un duelo que el cuerpo sigue manifestando a modo de acidez estomacal, o viene a mostrarnos, ¿no? Ese duelo con esa angustia grande que hace rato estamos arrastrando. Inclusive les diría que desde la biocodificación van a poder entender qué pasa con una persona que enferma de cáncer. Sí, a mí la biocodificación abrió mucho la cabeza en ese sentido, decir, si sigo acumulando rencores, broncas, si sigo quedándome en esa situación donde solamente me sentía víctima de las situaciones sin tomar acción en lo que quería resolver, sentía que cada vez mi vida se seguía estancando y que no tenía una vida feliz, que no tenía una vida donde podía tener tiempo para hacer mis cosas, para compartir con mi familia, o como les decía, inclusive no tener un reconocimiento, ¿sí? Entonces es muy importante entender que esto es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Bueno, para los que me quieran seguir y no me siguen en redes sociales, en YouTube, van a encontrarme como Gemeolística, lo mismo en Instagram y en TikTok. Acá me faltó poner TikTok, ahí me di cuenta. Y en Facebook me van a encontrar como Jimena Mazunik Estética Holística. Sí, ahí van a tener un montón de videos,
pueden leer bien los copies le decimos a las descripciones, porque ahí yo también pongo herramientas. Si lean bien en cada videíto que van a tener para trabajar muchos abordajes de tratamientos, le decimos nosotros, que pueden ser a los abortos, pueden ser a los duelos, sí, ahí siempre les pongo muchas herramientas. Así que más allá de que sea un reel o un video, el copy es muy importante porque ahí doy muchas técnicas que puedan ustedes implementar, ¿sí? Preguntas que indagan, ¿sí? Desde el coaching. Entonces, ¿qué vamos a lograr en esta clase? Espero que dure una hora, gente, porque ustedes saben que a veces me extiendo un poquito más. Espero que dure una hora, capaz que puede llegar a durar un poquito más. Entonces, ¿cómo funciona la biodecodificación? ¿Cómo identificar patrones y qué se necesitan para transformarlo? El dolor del cuerpo puede ser a veces el dolor del alma. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces lo que nos duele en el cuerpo, ¿sí? Ya sea un dolor emocional, ya sea un conflicto, puede venir, ¿no? Como dice el libro, este dolor es mío. ¿Vieron el libro que se presenta las constelaciones en la serie? Mi otra yo, bueno, ¿este dolor me pertenece a mí o le pertenece a alguien más? Porque a veces repetimos las historias de las ancestras, de los ancestros, de la tía, del tío, entonces o de la abuela, mamá, papá. ¿Y para qué venimos a repetir historias ancestrales? Porque muchas veces ellos ya fallecieron, que es trascender, nosotros decimos trascender porque el alma trasciende, no pudieron, le quedaron cosas pendientes. Entonces nosotros hacemos un contrato de elegir repetir esa historia con diferentes escenarios. Para poder resolverse aquello que no se resolvió, ese duelo que el abuelo no pudo sanar o hacer, esa adicción que tuvo el abuelo o la abuela, o esa desvalorización, ese proceso, se pasa a través de una transferencia, ¿no? Que se transfiere a través del ADN, ese mismo conflicto, pero también el alma elige esos contratos. ¿Sí? Entonces es muy importante entender esto. Si el dolor emocional que tengo, si el dolor corporal, es del transgeneracional, o sea, viene del árbol genealógico, donde desde la biocodificación tenemos en la formación, ustedes pueden hacer la biocodificación de distintas maneras, pueden hacerlo en una formación, pueden hacerlo como en un proceso de mentoría, donde vamos agarrando todos los conflictos y los vamos trabajando. Realmente una formación se va viendo todo. Ven el proyecto sentido, ven, que ahora les voy a explicar qué es, ven cómo hacer el árbol genealógico, ven vemos física cuántica, entendemos la bifase de las enfermedades, que es como lo explicaba Hammer, para qué enfermamos, cuál es el proceso de la enfermedad, cuáles son las enfermedades transitorias y cuáles son las enfermedades que vienen a quedarse porque la biología del cuerpo lo expresa y yo siempre digo, ese dolor constante es un autocastigo, es un grito que pega el cuerpo. Está diciendo, este dolor de muñeca, este dolor que tengo acá, que hace tiempo que lo tengo, me está diciendo, no estoy pudiendo sostener una situación mayormente. Las manos no estoy pudiendo sostener un vínculo. Si es izquierdo, por ahí no puedo estar sosteniendo el vínculo con mis hijos, por ejemplo. Si es derecha, puede ser, no puedo estar sosteniendo esta situación con mi padre, con el trabajo, ¿sí? Todo tiene un significado. Nada es por casualidad, nada. Siempre hay una causalidad, digo yo, una causa y un efecto que hace que eso que está pasando, ese dolor, ya sea en cualquiera de las áreas, emocional, mental, transgeneracional, propios, sin resolver, me están trayendo un gran mensaje a mi cuerpo, un gran mensaje a mi alma. Y muchas veces son memorias que arrastramos de vidas pasadas, ¿sí? Entonces, ay, Jime, ¿puedo despertar una situación parecida a una vida pasada? Sí. Si en tu vida pasada dejaste situaciones pendientes, que después en numerología se convierten, ahí entendemos, ¿no? En numerología se convierten en una deuda kármica, pueden ustedes estar repitiendo una historia, ¿no? De una situación que les quedó pendiente y vuelven a reencontrarse quizás con esa persona o con ese padre, con esa madre, con esa pareja, con ese hijo, quizás con otro arquetipo.
¿Qué es un arquetipo, Jimé? El arquetipo significa padre, arquetipo madre, arquetipo hijo. Sí, eso significa el arquetipo. Cuando no estamos en los arquetipos, respetando ese orden, supongamos que yo soy madre, pero no me pongo en mi rol de madre. Todavía estoy en el rol de hija. ¿Cómo voy a poder ser madre de mis hijos si todavía mi niña interna está reclamando ser hija? ¿Sí? Eso es muy importante en las constelaciones, que cada uno ocupe el rol que le corresponde, porque si no, el clan familiar empieza a entrar en crisis. Si entramos en crisis, no podemos alterar los órdenes, ya lo vamos a ver eso. Bueno, a tener en cuenta que estamos con audios apagados, después los abrimos, ¿sí? Entonces, la biocodificación, yo hago dos tipos de biocodificación, ¿sí? Van a tener una biocodificación espiritual, donde ahí vemos todos los mensajes que están escondidos, digo yo, dentro de lo que es la casa. Si tenemos desorden en la casa, tenemos desorden mental, ¿sí? Si tenemos una taza que se rompe, la taza tiene que ver con algo que es como si fuera el útero, ¿no? Es mamá, es como algo que se mete dentro de la tacita, ¿no? Todo lo que es redondo es como tierno, es medio mamá, medio útero. Entonces, la biocodificación que vamos a ver hoy es una biocodificación que nos ayuda a transformar nuestra vida desde más lo que es lo científico, ¿sí? Esta formación o este método es más bien científico. ¿Por qué es más bien científico? Porque justamente nos basamos en un diccionario que está creado por médicos, ¿sí? Médicos que fueron viendo, ¿no? Analizando, fueron explorando, por ejemplo, un precursor, ¿no? De la biocodificación es el doctor Hammer. Nos basamos mucho en el método Hammer con esta biocodificación, por eso se llama biocodificación biológica emocional cuántica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la biología es la que nos está mostrando el cuerpo a través de un dolor o una enfermedad. ¿Por qué es emocional? Porque a través de una emoción y un conflicto podemos determinar cuál es el significado de esa enfermedad, como por ejemplo diabetes, ¿no? La diabetes va de generación en generación y es hereditaria, ¿no? Entonces, son personas que sufrieron por amor, ¿no? Que no tuvieron amor, que no tuvieron ese apapachar, ¿no? Personas que se sintieron no elegidas en el amor, que se resisten a que los amen, que se resisten, por eso se resiste el azúcar, ¿no? Que representa el amor. Por eso es tan importante entender que la biodecodificación, el objetivo que tiene es encontrar el sentido emocional a los conflictos que abordamos en nuestra vida. Sí, ese es el objetivo principal de la biodecodificación. Ahora después los leo en chat, ¿eh? Cuando vayan poniendo cosas en chat, los voy a leer a todos. Entonces, Jime, mayormente me preguntan, ¿para qué sirve la biocodificación? Para todo lo que a ustedes les duela. ¿Me duele la muela? Voy al diccionario. Ya sé por qué me quieren sacar esa muela, voy al diccionario, ya sé que las paletas, uno representa al padre, la otra la madre. Esas personas que tienen como las paletas separadas, hubo una ruptura ahí de padre y madre, de padres separados o dientitos superpuestos, ¿no? Entonces, todo tiene un significado en el cuerpo, todo, todo. Un diccionario de biodecodificación tiene 700 páginas, con lo cual hay muchísimas enfermedades, muchísimas, hasta las que ustedes no conocen. Pero por ahí están las que sí son más conocidas, ¿no? Entonces, cuando se determina el diagnóstico, que eso por eso la biodecodificación es complementaria a la medicina tradicional, porque cuando el médico ya les da el diagnóstico, ahí es donde nosotros entramos a ver el diccionario con el diagnóstico, empezamos a ver cuál es el ejercicio que aplica a eso. Por ejemplo, cuando ustedes toman una sesión, yo les hago llenar una ficha donde me muestra la línea de sus tiempos, ¿no? La línea de la infancia, la adolescencia, la adultez. Entonces ingresamos en esta profundidad, ¿no? La biocodificación es muy profunda y muchas personas, por eso les decía, ahora vamos a ver para quiénes es la biocodificación y para quiénes no.
es la biocodificación, porque realmente empezamos a darnos cuenta, ay, estoy repitiendo la historia de la desvalorización de la abuela. Estoy viendo, porque cuando nosotros hacemos el árbol, encontramos a quienes le pertenece esto y hacemos cartas de liberación, ¿sí? Empezamos a hacer ejercicios de reprogramación. Entonces, ¿para qué me va a servir la biocodificación? Me va a servir para sanar vínculos maternos, paternos, pareja, hijos, todo, vínculos, hasta el dinero es un vínculo, ¿sí? Todos los vínculos. De hecho, vamos viendo distintos tipos de protocolos en la formación donde ustedes van trabajando todos los vínculos, todo, vamos viendo todos los paso a paso. A medida que vamos trabajando, vamos evolucionando dentro de la formación y vamos tocando los distintos vínculos. Vamos a ver cómo sanar enfermedades. Por ejemplo, en el módulo 1 vamos a ver qué significa las leyes de Hammer, donde, por ejemplo, la ley 1 representa la ley férrea del cáncer, donde ahí vemos qué significa el cáncer, para qué la persona enferma de cáncer, ¿sí? En la ley 2 vemos cómo son las bifases de las enfermedades, qué pasa cuando dormimos, qué pasa cuando ya se instaló esa enfermedad por un tiempo y me cuesta terminar de resolverla. Yo les puedo decir que con la biodecodificación venían consultantes con un acné tan grande en cara, espalda, ¿no? En todo el cuerpo, pecho. Y cuando uno va trabajando el antes y el después, ¿no? Entonces vienen con, ay, Jime, pude sanar mi rostro, mi espalda, ahora puedo mostrarme, ¿sí? Porque una de las cosas que es la piel es el relacionarme, es la vergüenza, es nuestro escudo, ¿no? Si siento vergüenza por alguien más, esta persona me da vergüenza, me pongo coloradita o rosácea, hay que ver bien cuál es el diagnóstico. Entonces, vamos a disminuir el estrés, vamos a una de las cosas que más me impactó cuando trabajé la biocodificación fue que yo sufría trastorno de ansiedad, y digo que lo sufría porque realmente lo sufrí. Fueron muchos años de sufrir ansiedad, de no relacionarme con personas, de evitar ir a ciertos lugares porque me sentía muy mal con con la gente, ¿no? Con las personas. Evitaba hacer viajes, por ejemplo, si no era en un micro, que no tenía un baño, evitaba hacer esos viajes. Bueno, realmente fueron años de sufrir la ansiedad. Y cuando vino la ansiedad, cuando vino la biodecodificación a mi vida, entendí cuáles eran las raíces principales de la ansiedad. Y la ansiedad tiene una raíz principal que es el miedo a morir. ¿Sí? Entonces, si me subo a un avión, voy a tener miedo a que se caiga. Si voy hacia un lado, el inconsciente me dice, tengo miedo que me pase algo, está diciendo el inconsciente, tengo miedo a morir en esta situación. Entonces, vamos a entender mucho de la ansiedad, ¿no? Que la ansiedad no es un enemigo. La ansiedad y el miedo nos viene a mostrar situaciones que nosotros tenemos que empezar a trascender, que ver, darles un lugar, ponerles un nombre. Bueno, vamos a mejorar la calidad de vida, evolucionar, abrimos al mundo las oportunidades cuando vemos física cuántica. Y otra de las cosas que a mí me pasaba era que me costaba encontrar soluciones. La biocodificación me enseñó a encontrar muchas soluciones para un problema. Una de las cosas que pasó con la biocodificación que cuando conozco la biocodificación estábamos transitando la pandemia. ¿Vieron la pandemia? Bueno, yo con pandemia dije, como no podía atender mi estética, dije, voy a aprovechar este tiempo para estudiar. Y hacía mucho tiempo que quería hacer biocodificación. Entonces, cuando estudié biocodificación, que fue en pandemia, empecé a darme cuenta de tantas cosas que no me daba cuenta, ¿no? Era algo tan importante. Yo salía fascinada de las clases de biocodificación. Me decía, wow, esta es la raíz de este problema. Ay, este es el origen de esto. Es más, yo salía y mi marido me decía, pero ¿qué viste hoy? Que estás tan contenta, Jime. Realmente cada vez que ustedes, si quieren después anotarse, no es para que si ustedes, esta formación la pueden hacer si ustedes quieren ser terapeutas o no, para su propio proceso personal. Yo empecé como mi propio proceso personal. Entonces, con cada clase salía
sorprendida, sorprendida porque notaba que me fascinaba entender. ¿Para qué? ¿Para qué estoy pasando este dolor? ¿Para qué está pasando esto? No digo por qué, ahora vamos a entender por qué, porque el por qué nos ponen víctimas, el para qué nos da soluciones. Entonces, entendemos el para qué esto en mi vida, ¿no? Entonces ahí empecé a entender muchísimas cosas. Inclusive les diría que empecé a darme cuenta de cómo gestionar mis emociones. Yo era una persona muy impulsiva. Lo sigo siendo un poquito todavía, ¿no? Pero empecé a como a pedir las cosas de una manera distinta, ¿no? Entonces comencé a entender, porque cuando nosotros entendemos y comprendemos algo, lo empezamos a hacer consciente. Si el cerebro no lo conoce, no sabe cómo hacerlo. Entonces no lo va a entender, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante entender, comprender. Ahí es donde nosotros decimos, ah, esto es por acá. Es como, van a ver como, vieron que esos videos que se prenden las lamparitas. Yo digo, se me prendieron como muchas lamparitas, la verdad, porque esas lamparitas me iluminaban por dónde tenía que ir. Me dolía el estómago y hacía años que tenía gastritis. Pasaba de un omeprazol a otro omeprazol y nada me daba resultado porque vivía tomando remedios. Entonces, ahí entendí que si trabajaba el conflicto original iba a poder trascender, ¿no? Todas esas situaciones que mi cuerpo hacían que duelan. Ah, le pasó lo mismo en pandemia, dice Moni. Claro, empezó la menopausia y ataques de ansiedad, tal cual. Bueno, está muy relacionado esto de la menopausia, ¿sí? Porque el cuerpo hormonalmente hace muchos cambios. De todos modos, siempre hay un desde cuándo. ¿Desde cuándo comenzaste con esta ansiedad, como dice Moni? ¿Desde cuándo? La pandemia. La pandemia realmente trajo muchas situaciones de miedo a morir. ¿Por qué? Porque la gente se moría. Entonces, una de las cosas importantes que vino a dejar la pandemia es preguntarnos si realmente estamos siendo felices, porque ustedes van a entender en la formación para qué vienen los microbios, para qué existen las bacterias, para qué existe el virus. El virus viene a mostrarnos y a analizar nuestra propia vida, ¿sí? ¿Estoy realmente haciendo las cosas que me dan felicidad? Y realmente las personas reaccionamos muchas veces cuando estamos cara a cara a la muerte, que la muerte no es mala, ¿sí? La muerte, el morir es una trascendencia para nosotros. Entendemos que hay que darle un lugar a ese duelo, a esa persona que trasciende, que tenemos una fecha, ¿no? Así como de nacer, también como de morir, ¿sí? Entonces entendemos, yo le tenía mucho miedo a morirme. Mucho miedo le tenía a morirme. Es más, yo decía, no me quiero morir, todavía quiero viajar por el mundo, quiero disfrutar de conocer el día de mañana a mis nietos, de disfrutar de mi vida, ¿sí? Entonces había muchas cosas que traen, ¿no? El miedo a morir. Y ahí vamos a conocer todas las causas, orígenes, se entiende, van a entender cada pasito de sus vidas, todo, todo, todo por completo. Entonces, volviendo acá al power. Encontrar el conflicto y el origen, ¿sí? Mejorar la abundancia, la prosperidad. En esta masterclass, perdón, en esta formación vemos todo, los vínculos de pareja, vemos el trabajo, vemos el dinero, vemos la angustia, vemos la depresión, vemos los dolores corporales, para qué viene el insomnio, ¿sí? Se va trabajando todas las problemáticas que ustedes tengan, todas. Entonces vamos a reordenar todo eso, ¿sí? Hay muchas personas, ahora van a ver los testimonios, que han sanado de situaciones de útero, ¿no? Problemas en el útero, enfermedades del útero, óseas musculares se ven siempre porque es desvalorización, ya les hice varios videitos. Bueno, realmente aumentar el autoestima, ¿no? Empezar a ponerse un poco en el lugar del otro, ordenar. Realmente pueden trabajar adicciones. Vemos todo un protocolo de cómo bajar de peso. Eso nos lleva a muchas clases porque vemos un protocolo específico para bajar de peso, para el que tenga que bajar de peso. Bueno.
¿Cómo me sirve en mi vida cotidiana? ¿Sí? Mejora mi calidad de vida. De maneras muy simples podemos realizar grandes cambios. Como les decía, puede ser para su desarrollo personal o ustedes hacer la formación y el día de mañana tener una súper herramienta para poder dárselos a otras personas. No, Jime, no me animo, lo hago para mí, para mi desarrollo personal, para mi evolución. Está perfecto porque esto hace un gran proceso. Y yo las voy a asistir en esos procesos. Muchas de las personas que están acá son mis consultantes, son mis alumnos y saben que ese proceso yo se los hago, este acompañamiento. Y después les pregunto y cómo están y cómo se sienten, qué más, cómo pueden mejorar esta situación. Si quieren repetir la formación, la pueden hacer las veces que sean necesarias. No, Jime, ya hice la formación, pero me interesaría volver a hacerla. Al siguiente año la hacen gratis. Totalmente gratis esa formación. Hola Rita, ¿cómo estás, mi amor? Bienvenida. ¿Cómo estás, mi vida? Entonces, tranquilamente pueden volver a hacer esa formación, ¿sí? Las veces que ustedes quieran, todas las clases están grabadas, con lo cual las pueden volver a ver. Bueno, volvemos otra vez al Power, ¿sí? Em, bien, entonces. Es importante, acá van a entender, ¿no? Si ustedes vieron la serie de Mi Otra Yo, vieron cómo se repite, y la que no la vio, le invito a que mire, ¿no? Nivel 1, para que vean la serie uno, temporada uno y la 2. En la primera, ¿no? Entendemos cómo vamos como repitiendo esas historias, como les decía, el dolor de la abuela que se fue sin resolver, el dolor del abuelo, del tío, de la tía, ¿sí? De las ancestras que pasaron por muchos abortos, por ejemplo. Entonces, comenzamos a entender. En la segunda temporada muestra mucho el proyecto sentido, que ustedes lo van a entender porque vemos un módulo completo de proyecto sentido. Hay unos videos de Mark Freshet. A medida que ustedes van viendo la formación, vamos viendo distintos videos, ¿no? Que van a ir explicando también. La formación consta de videos, consta de prácticas, de una parte de teoría, después de práctica, ¿sí? Muchas personas quisieron, ahora yo voy a dar algunos testimonios porque tuve muchos alumnos y muchos consultantes. Entonces, son algunos de los que ustedes van a poder ver y escuchar hoy. Pero muchas personas las han declarado sanas, como Roxana, que la declararon sana, ella tenía cáncer, ¿sí? La declararon sana. Muchas personas que pudieron cambiar de trabajos, que pudieron ponerse trabajos propios emprendimientos, que pudieron, mujeres que pudieron manejar, ¿no? Que pudieron salir a la vida, a manejar, a independizarse con el auto, ponerse sus propios emprendimientos, ¿sí? Porque una formación en biocodificación nos empodera porque empezamos a reconocernos, empezamos a ver cuál es el camino, empezamos a tomar confianza, a superar la vergüenza, a superar el miedo, todo lo que podía impedirnos o sentir que era un obstáculo, empezamos a trascenderlo. Por eso van a haber grandes cambios en sus vidas. Devolverle a quien le pertenece, ¿no? Después vamos a ver técnicas también de cómo lograr metas. Realmente es una formación es un poco larga, pero es una formación muy profunda, ¿sí? Como les digo, muchas de mis alumnas pueden dar testimonio de esto. Entonces, ¿por qué es distinta la biocodificación a otras terapias? Porque no es lo mismo curar que sanar, ¿sí? Y acá me voy a parar un poquito. ¿Por qué no es lo mismo sanar que curar? Si ustedes se toman un ibuprofeno, están curando provisoriamente. Si están curando el dolor, si están diciendo, bueno, me tomo un ibuprofeno para el dolor de cabeza y entonces el ibuprofeno va a curar el dolor, pero no lo va a sanar. No va a sanar esas migrañas que tienen constantemente. No va a sanar el dolor de estómago y la acidez que llevan años sosteniendo. ¿Por qué? Porque lo que hace
el ibuprofeno, justamente, una de las cosas que decía Hammer es que por eso Hammer fue un médico muy perseguido, porque Hammer decía, si ustedes trabajan el origen y el conflicto emocional que está haciendo que genere esa enfermedad, ya van a dejar de tener que tomar omeprazol. Entonces, para la farmacología no era lo ideal. Entonces a Hammer lo persiguieron, lo quisieron, no, lo pusieron preso, ¿no? Porque él decía que más que una píldora, que tomar un ibuprofeno, era ir al origen y la causa, era ir a la raíz emocional de lo que estaba sucediendo. Entonces, claro, no era conveniente para la farmacología eso. Por eso Hammer fue perseguido. De hecho, conocemos toda la historia de Hammer, porque yo necesito que ustedes conozcan cuáles son los orígenes, las causas, cuáles son los precursores de la biocodificación, como Enrique Corbera, Bruce Lipton, Salomón Seyam. Hay muchos precursores que dan como un aval a todo esto. Por eso les digo que esta es la parte científica de la biocodificación. Después, el que quiere tener una maestría en biocodificación espiritual lo puede hacer, esa es otra formación que luego les voy a pasar si quieren tomar la máster, ¿sí? Entonces, quiero que me vayan poniendo en chat, así después los leo. ¿Qué les duele? ¿Cuál es el dolor más grande que tienen? ¿Sí? Porque vamos a trabajar en ese dolor. Ay, Jime, me duele hace años el estómago. Mucho, me duele mucho el estómago. Ay, Jime, tengo un dolor de un duelo de hace años que me está costando hacer este duelo. Me duele este dolor de cuando, no sé, falleció el papá cuando tenía 10 años y todavía me duele, todavía siento ese abandono. Me duele que me rechacen, me duele que me desvaloricen, me duele la rodilla hace años y no me puedo mover. Me duele me duele la garganta, hace años que vivo enfermándome de angina tras angina. Me duele la muñeca, llevo años con este dolor. ¿Cuál es el dolor que ustedes tienen? ¿Sí? Porque lo vamos a trabajar en un ejercicio ahora muy pronto, ¿sí? ¿Cuál es otra cosa que se diferencia de la biodecodificación es trascender el trauma, ¿sí? Cuando nosotros trascendemos el trauma, que justamente lo vamos a hacer con este ejercicio que van a ver ustedes ahora, donde van a identificar su dolor, van a identificar para qué vino ese dolor, cuáles son las personas con las que transitaron ese dolor y van a entender los pasos que tiene la biodecodificación. Para trascender un trauma hay que tocarlo, ¿sí? Hay que encontrarlo, hay que tocarlo. ¿Cuáles son las personas que no pueden tocar traumas grandes, ¿sí? Las personas que toman, por ejemplo, medicación psiquiátrica no pueden, personas que están en transición de duelo recientes no pueden, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trauma, ¿sí? Si yo estoy tomando una medicación, la medicación que está haciendo está tapando ese trauma, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tocar en profundidad el trauma, que se hacen con ejercicios de PNL, que justamente es programación neurolingüística, donde van a tener todo un módulo completo de cómo trascender cada uno de sus traumas y reconocerlos. ¿Sí? ¿Cuál es la persona con la que sentí ese trauma? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Cuál es el dolor más grande que tengo? ¿Cuáles son los dolores? Porque a veces son muchos. No, de repente tengo dolor en el alma, o de repente tengo dolor en el cuerpo, o de repente tengo un dolor en la mente, o un dolor emocional muy grande, ¿sí? O todos, ¿sí? Porque justamente se complementan. Entonces, ¿por qué se diferencian? Porque vamos a mejorar los vínculos en profundidad, ¿sí? Vamos a agarrar cada uno de los vínculos y los vamos a trabajar desde la física cuántica y desde lo que es PNL, ¿sí? Cómo hacer las gestiones emocionales, cómo gestionar un miedo, un enojo, una envidia, una culpa, todo, 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 cómo gestionar cada una de las emociones. Cambias la percepción, porque desde la física cuántica nos ponemos en un observador distinto o podemos salir del trauma y observarlo. Hay ejercicios que nos van a permitir la observación. Bueno, a ver, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué ves así? ¿Qué te ves haciendo? ¿Cómo te ves con esa persona que te está haciendo tal cosa? ¿Sí? El observador es una de las cosas más importantes que vamos a trabajar dentro de la biocodificación. Cambiamos la percepción. Entendemos que no hay culpables, que el otro no me vino a hacer algo a mí específicamente, sino que
es mi mayor maestro y me está enseñando un gran aprendizaje. Estamos haciendo un contrato. Cambiamos los patrones de pensamiento, las creencias, ¿no? Haces consciente lo inconsciente. Es una de las frases que nos dice Carl Jung, otro promotor, ¿no? Van a ver que la biocodificación es una fusión de Brian Tracy, por eso Laín Calvo, ¿no? Es una de las personas que más hablan, ¿no? Tiene muchas páginas, muchos mentores que hablan sobre cambio de mentalidad, cambio de emocionalidad, cambio de creencia porque lograron ya esos cambios en sus mentes, porque realmente la mente es la que nos está condicionando, ¿sí? En todos esos sistemas de creencias. Entonces, van a entender por qué me agarró, o para qué, mejor dicho, una eruptiva, por qué me broté toda, para mostrarme ese conflicto que tengo con esa persona. Vamos a entender en la medicina germánica cómo hay distintas etapas, ¿sí? Etapas embrionales o capas embrionales que cada una aporta un órgano específico, una situación específica. Entonces, entendiendo esto, entendiendo el diccionario, después vamos aplicando ejercicios, eso es casi como al final de los módulos. Al principio es mucha teoría, pero realmente es fascinante y van a poder entender mucho origen y causas emocionales, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo en las distintas etapas. Entonces, esperen que me apareció un cartelito acá, no me deja ver. Ahí va. Entonces, ¿cuál es el error, no? Más grande que por ahí las personas, ¿no? Porque mismos las personas. Ay, esperen que me quedó un cartelito, no sé por qué. Voy a volver a compartir. A ver, ya las leo, ¿eh? Ya las leo a todos en chat. Después hacemos un break chiquitito para leer todas los comentarios del chat. A ver si ahora me deja compartir. Bueno, me aparecía un cartelito que no me dejaba ver. Bien. Entonces. La clave para que entiendan por qué solos no pueden, ¿sí? Muchas personas dicen, no, yo me hago autogestión, ¿sí? Yo les digo que hasta yo misma, que tengo muchas herramientas, recurro a mis colegas. ¿Sí? Y muchas me aplico, ¿sí? Porque muchas son, por ejemplo, está la biorecodificación del ADN vibracional de Silvia Baxter, que ese es un sistema registrado, donde ustedes en conexión con los maestros se pueden poner programas, ¿sí? ¿Por qué me va a costar a mí más hacerme una biocodificación? Porque me va a costar ser objetiva conmigo misma. ¿Sí? Entonces, siempre es bueno tener el apoyo de una colega, de continuar este tratamiento con la psicóloga, ¿sí? Si es que estoy en terapia con la psicóloga. O sea, esto es complementario a otras, ¿sí? Entonces, por eso no voy a poder implementar todo sola, ¿sí? Es más, yo hubo cosas que implementé que eran más fáciles, pero cuando tengo que trabajar cosas más profundas, recurro a mis colegas biocodificadoras, a mi psicóloga que también tengo, que se llama Sonia, que le mando un beso si en algún momento ve este video, a mis amigas, colegas, Eli, Moni, todas con las que yo, Sole, que son mis amigas, colegas donde podemos ir resolviendo otras cosas con distintas herramientas que por ahí ellas tienen y yo no, ¿sí? Que también son, todas son complementarias. Entonces, buscar solo afirmaciones sin trabajar el origen, el mandato, las lealtades, creencias limitantes y patrones, sí me va a servir hacer reprogramaciones, como dice Brian Tracy, pero si es una enfermedad, por ejemplo, me sirve saber conocer cuál es el origen y la causa. ¿Sí? Va a depender de lo que ustedes quieran reprogramar. Después confundimos síntoma con causa. Si eso es importante, es entender que el síntoma de lo que yo estoy teniendo es tener que conocer el origen y la causa, ¿sí? Porque si yo tengo un dolor de cabeza constante que se termina convirtiendo en una migraña, ya no es lo mismo que tener un dolor de cabeza cada tanto. Porque por ahí tuve un dolor de cabeza cuando me peleé con alguien. Sí, me peleé con alguien y el dolor de cabeza es representación de enojo.
me enojé y exploté, ¿vieron? Como es el bichito rojo de intensamente, ¿no? Entonces, por ahí vino la rosácea o vino la acidez de estómago, o el dolor de garganta o el dolor de cabeza. Es algo transitorio. Ahora, cuando ya se convierte en una enfermedad, porque siempre tengo que tomarme un omeprazol, ya es distinto. Sí, ya es distinto. Entonces, trabajar el presente sin revisar el linaje y el pasado, porque vamos trabajando todo el pasado, vamos en la línea del tiempo al pasado, ahora lo van a ver, vamos en la línea del tiempo, entramos al subconsciente de algo que pasó y nos muestra el subconsciente muy claramente qué es lo que tiene ahí grabado. ¿Sí? Entonces vamos a descubrir con este ejercicio cuál es ese dolor que ustedes tienen. Ahora, después con el diccionario se profundiza, ¿no? Entonces, hacer 1000 técnicas sin integrar ninguna. No, bueno, estudié registros, estudié biodecodificación, estudié constelaciones, pero no las aplico. Ay, no, me hice Reiki por allá en el 2019 y es una herramienta que la dejé, no sé ni cómo usarlo. Entonces, es poder integrar todas las herramientas que ustedes tienen a la vida cotidiana. Hacerme un Reiki Kundalini en 30 segundos, por ejemplo. Obviamente por ahí sí nos es más fácil las herramientas que son más cortitas para hacer. Entonces, no, estudié cómo meditar. Y la verdad que estudié, pero nunca más medité. Entonces, es como convertir la biocodificación o convertir la herramienta que ustedes tengan en un hábito, ¿sí? Pero para hacer un hábito que genere un compromiso real con ustedes mismas, tienen que reconocerse. Y acá les voy a hacer una pregunta que quiero que contesten también por chat. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Quiero que me digan qué ponen. ¿A quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién? La pregunta es quién. Entonces ahí podemos ver si hay un reconocimiento. Si lo hay, es más fácil comprometerme. Si no, hay que hacer un ejercicio. Bueno, entonces, no ponerse como observador de su vida, sino ponerse como abrirnos a ese observador que puede ver más allá de las posibilidades. No solo somos observadores, sí, ya los leo en chat, ¿eh? Entonces, no abrirse si no nos abrimos a posibilidades y soluciones, ¿no? ¿Qué dice Brian Tracy? Anota de 10 a 20 soluciones. Las primeras 10 van a ser fáciles, cuando quieran llegar a 20 les va a costar, porque el cerebro necesita, lo ponemos a trabajar, ¿no? Con esas soluciones. No saber con claridad sobre física cuántica, ¿sí? La física cuántica hoy en día es una de las cosas, de las herramientas más importantes, porque es abrirnos a realidades nuevas. Si nosotros no hacemos cambios, vamos a hacer siempre lo mismo, ¿sí? Entonces hay que hacer cambios reales. Y eso lo vamos a aprender con la física cuántica. A ver, voy a hacer una pausa chiquita para leerlos en chat, porque me interesa saber qué opinan, ¿sí? Bueno, Moni ya nos había dicho la de la pandemia, dice Moni, ahora con mucho dolor de espalda y cuello. Hoy sumé el nervio ciático. Claro. Bueno, dolores de espalda, les cuento que dolores de espalda, dolores musculares, óseos, tienen que ver con una situación que, dependiendo la zona en que ustedes lo tengan, es la desvalorización, ¿sí? Si es hombros y espalda, estoy cargando con algo, con el trabajo, estoy cargando con responsabilidades que no me pertenecen, que quizás son de algunas ancestras, situaciones emocionales, me estoy poniendo la familia a cargo, la familia encima, ¿sí? Porque justamente son los hombros los que sostienen. Todo lo que es óseo y muscular es sostener. Ya no puedo sostener más esto, ni la responsabilidad en algo, ya sea laboral, familiar, y me siento desvalorizada en eso, ¿sí? Me siento desvalorizada. Entonces, el nervio ciático representa el avanzar. También tiene que ver con la desvalorización, pero es el avance. El nervio se aprieta cuando yo no puedo avanzar en esto, en el trabajo o en alguna situación específica, ¿sí? Tiene que ver con eso, más o menos por ahí va. No dice, a mí me duele que me desvaloricen todo lo que hago, ¿no? Son boludeces, pierdo el tiempo. Claro, bueno, justamente la desvalorización tiene que ver con, hay muchas personas que no entienden la parte espiritual y por eso muchas veces desvalorizan, por falta de conocimiento es eso. No conocen todo lo que puede llegar a solucionar, ¿no? La parte espiritual. No entienden que hay
Hay una línea del tiempo que hace que nos reconozcamos, hay una línea del tiempo que estemos en periodo de transformación, hay una línea del tiempo que es un despertar espiritual, que mayormente es a través de un quiebre, donde me echaron de un trabajo, donde falleció o trascendió un ser querido, donde ya toqué fondo con la pareja porque ya no le tolero más nada, ni yo tolero más nada, ¿sí? Donde hay peleas constantes, entonces por lo general se despierta uno a través de un despertar espiritual de un trauma. Y si la persona no lo pasó, yo siempre digo, por ejemplo, mi familia no me entendía mucho mi ansiedad, porque por ahí ellos no tenían ansiedad, entonces no la entendían. Pero el que sí pasa por la ansiedad sí lo entiende, sí sufre eso que sufrís vos. Entonces, en ese caso, hay que empezar a poner un límite también. Bueno, si a vos no te interesa, no lo menosprecies, ¿sí? No menosprecies lo que yo estoy haciendo. Eh, Vos tenés tu observación y yo tengo la mía. Y cada uno respeta su tiempo, su espacio, ¿sí? Es una de las cosas que también hablamos en bio. Si la persona viene porque no porque me dijeron, no porque me dijeron que es bueno y qué sé yo. La persona tiene que tener un compromiso con eso. Si no tiene un compromiso, el mismo lo dice Hammer, no se va a comprometer con el proceso. ¿Sí? Entonces, no, me recomendaron, pero la verdad que no estoy segura o seguro de hacerlo. Bueno, entonces no. ¿Por qué? Porque no va a haber un compromiso real, ¿sí? Entonces, también uno da valor al otro cuando pone un límite a eso, cuando dice, bueno, vos entiendo tu observación, pero yo también entiendo la mía. Yo entiendo que esto para mí es valioso, a mí me sirve, y si a vos no te sirve, es tu observación, ¿sí? Entonces, cada uno puede tener distintas observaciones y percepciones, porque no todos están despiertos, ¿sí? El despertar se va dando con el tiempo. Sí, muy bien. Acá dice que es Rita. Muy bien, Rita. Yo soy Olga Noemí y Fran. Bien, muy bien. Excelente. Excelente ese reconocimiento de todos los nombres. Olga Noemí. Te conozco más por Noemí. Entonces, tengo fatiga crónica, dice Rita. Ah, interesante. Habría que ver qué significa la fatiga. Pero todo lo que es respiratorio tiene que ver con miedo a morir. Puede ser ancestros que vinieron de la guerra y no podían respirar, se sentían ahogados, personas que murieron de asma, niños que murieron y nacieron o murieron dentro de la pancita de mamá, en el útero, tragando su propia alimento, para decirlo así, o tragando el propio líquido. ¿Sí? O niños que nacieron y murieron de esa misma manera, con muertes repentinas, ¿sí? La fatiga y todo lo que tenga que ver con la respiración, asma es miedo a morir. Un ancestro o necesita ser visto o hay una memoria de miedo a morir en sus ADNs, ¿sí? Hay que profundizar ahí. Pero mayormente la fatiga, asma, problemas respiratorios, cáncer de pulmón, es literalmente miedo a morir, ¿sí? Miedo a morir. Habría que ver a quién le corresponde eso, ¿sí? Entonces se lo devolvemos y trabajamos el miedo a morir. Pati dice, yo siempre con problemas al estómago y el colon. Bien, entonces ahí es importante también entender que el estómago tiene que ver, el colon también es muy transgeneracional, ¿eh? El colon viene a trabajar todas las guarradas, le decimos en biocodificación, todas las cosas sucias que no se pudieron ver. A veces pueden ser por abusos, a veces pueden venir de memorias, porque el colon necesita sacarse lo sucio. Entonces hay todavía cosas sucias que son heridas, ¿no? Que son heridas, que todavía no puedo terminar de soltar, ¿sí? Entonces el colon tiene que ver con mucho con la guarrada, con lo sucio, para decirlo así, o con secretos que todavía no se revelan, ¿sí? Bueno, estómago hay que ver. El estómago puede ser si es acidez, qué te estás tragando, si es una pelea, si es una situación específica que en el momento de comer estás tragándote esa emoción de tristeza, de angustia, de enojo, principalmente, ¿sí? Mayormente vamos tragando eso al estómago. Y Moni dice, y para dejar la medicación, ¿qué tendrá que hacer? Bien, eso es importante.
Hay otras técnicas que se utilizan para que la persona, si está en proceso con el psiquiatra, que es desde la biorecodificación, donde intervienen los seres de luz, ¿sí? Intervienen los maestros. Entonces, se va trabajando con esos maestros al principio hasta que la persona logre trascender esos conflictos y pueda, con el permiso siempre del psiquiatra y del psicólogo, dejar esa medicación paulatinamente. Una vez que llegamos a eso, recién ahí podemos hacerlo desde la biodecodificación. ¿Sí? Eso es muy importante entender, que tampoco puede constelar esa persona. Entonces utilizamos otras herramientas viables que sí se puedan, ¿sí? Como las cartas de la Aurora, Sacred One, si quieren después les hago, porque eso ya es una explicación más profunda, ¿sí? Bien, ahí los leí a todos y después vamos a ir profundizando, ¿sí? Bien, entonces vamos a volver otra vez a compartir pantalla. Si continuamos, no queda mucho de la máster, ya vamos a ver lo que va quedando, ¿sí? Entonces, una de las cosas más importantes que vemos, esto ya lo vemos en la primera clase, que tiene que ver con el origen de los mandatos, patrones y creencias. ¿Para qué es tan importante entender esto? Porque muchas de las cosas que nos pasan vienen de los mandatos inconscientes, ¿sí? Vienen de las creencias que pueden ser reales o simbólicas, que el cerebro los toma como real, como por ejemplo decir una de las creencias o situaciones muy pautadas es que los ricos son ricos y los pobres son pobres. ¿No? Y que los pobres nunca van a poder ser ricos, porque por ahí eso lo escuchaban de sus abuelos, de sus padres, ¿no? O que todos los, no sé, otra creencia que la que es, por ejemplo, del inconsciente colectivo, es que viene todos los septiembre, te agarra una alergia porque te dijeron que todos los septiembre salía el polvo, el polvillo, el polen y salían los ácaros y vas a tener una alergia. Entonces, eso ya se programó en tu cerebro. Todas las primaveras, ¿qué haces? Te compras un antialérgico porque te viene la alergia, ¿sí? Entonces, están las creencias que son nuestras, las que son la de nuestros padres, y las creencias que ya están instauradas, ¿sí? Entonces, tenemos dos programas. Los programas programados, ¿sí? Que vienen de los abuelos, de los padres, y los programas que nosotros vamos instaurando a lo largo de la vida. Entonces, vamos trabajando específicamente en esos dos programas a lo largo de la formación o de las sesiones. Tenemos las culturales, ¿no? Las que nos dicen culturalmente, las religiosas como esta, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Una de las religiosas, y nos hacen creer que tenemos la culpa, entonces acá encontramos que no hay culpables, ya lo vamos a ver, y las familiares, ¿no? Las familiares que vienen con referente al dinero, con las enfermedades, con las políticas, ¿sí? Con el inconsciente colectivo. Entonces, por eso una de las cosas que más se hablan en redes sociales es que el inconsciente colectivo, como las noticias, son las que más te inculcan un programa. Por ejemplo, a eso les decimos vampiros energéticos, ¿no? Porque te dicen que, bueno, saliste y te roban, ¿no? Por ejemplo, uy, cuidado, que vas a salir y te van a robar, entonces nos infunden un poco de miedo. Entonces ese es el inconsciente colectivo, todo lo que venga del colectivo, del afuera. Y bueno, ¿no? El bullying que nos hayan hecho en la infancia, desvalorizaciones, vamos a ir viendo que hay varios. Entonces, como les decía, en la biocodificación nunca encontramos culpables, sino que somos responsables, ¿sí? Y nunca vamos a encontrar, como dice acá, un porqué, porque el porqué nos lleva al pasado, nos lleva a la víctima. En cambio, el para qué, ahí es donde empezamos a encontrar soluciones. Cuando nos preguntamos, ¿para qué esta persona me hizo esto? ¿Para qué esta persona me hizo enojar? ¿Para qué esta persona me desvalorizó? ¿Para qué esta persona me está tratando mal? ¿Sí? Entonces, y el por qué nos pone en el rol de víctimas. Por eso, para salir de la zona de confort, tenemos que sentirnos incómodos. Porque la incomodidad me va a permitir crecer, combatir, alinearme con el miedo, ¿sí? Entonces, como dice acá, ¿no? Si soy el líder de mi vida, la puedo dirigir a mi vida.
¿no? Si solo, ¿no? Me quedo en el pasado y no encuentro caminos, voy a seguir en la misma situación. O voy a seguir esperando, como me gustó esta imagen, ¿no? Aquí sentado ya, ya está, huesitos, ¿no? Ya trascendió, esperando que me pase algo, ¿no? Entonces no actúo en consecuencia. Por eso dice que nosotros no somos culpables, no hay culpables. No es culpable el abuelo, no es culpable la tía, el tío, la madre, no hay culpables. Lo que hay es una responsabilidad que nos va a permitir poder hacer cambios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo opera el subconsciente? Esto también lo vemos todo en el módulo uno. ¿Cómo opera el subconsciente o el inconsciente? Porque hasta que el inconsciente no se haga consciente, dice Carl Jung, el subconsciente va a seguir dirigiendo nuestra vida y le vamos a llamar destino, ¿sí? Entonces, siempre estoy en la misma carencia, ¿sí? Entonces, pero si no trabajamos y hacemos consciente esa carencia, vamos a seguir en la misma situación, ¿sí? Entonces, hay que ver de dónde viene eso. Entonces, el subconsciente nos pone en supervivencia, automatiza, ¿no? Para ahorrar energía. Por eso es bueno poner un hábito y sostenerlo por un tiempo, y entonces va a ahorrar energía. No entiende de los no ni de los ni, entre lo real y lo simbólico, por ejemplo. No entiende cuando decimos, no quiero, digo, no quiero estar más gorda. Bueno, el cerebro está entendiendo que querés estar más gorda, ¿sí? Entonces, el inconsciente, el mandato viene de una creación mía o del otro, ¿sí? Alguien que me dijo eso. El inconsciente es atemporal, hace que si yo viví un conflicto profundo, por ejemplo, un abandono, pueda repetirlo de adulto. Si papá o mamá me abandonaron, probablemente repita abandonos por las parejas. O que abandonar trabajos, ¿sí? Entonces voy a repetir la herida de que yo tengo de mi infancia. Puedo repetir la herida de abandono, la herida de rechazo, la de humillación, la de injusticia, la de traiciones, ¿sí? Va a depender cuál es la herida o el trauma que vamos arrastrando. Entonces vamos a entender cómo funciona nuestro cerebro, dónde están localizados esos traumas. Todo lo van a poder hacer conscientes. Entonces, tu realidad es solo una creación propia basada en tus creencias y en los patrones de pensamientos que ellas generan en ti. Tú eres el generador constante de la realidad que experimentas y solo tú eres responsable de modificarla. No le puedo echar la culpa al presidente, no le puedo echar la culpa al padre, a la madre, a la pareja, a los hijos, a nadie. Nosotros somos los responsables de ocuparnos de trascender, de sanar, de liberar esos vínculos, esos conflictos, esos traumas, esos contratos. Tus acciones de hoy son los resultados del futuro. ¿Sí? Entonces, todo lo que haga hoy va a depender de lo que yo quiera ver manifestarse a lo largo del tiempo. Entonces, mi patrón de pensamiento atrae lo que estoy haciendo. La realidad depende netamente de mí, totalmente de mí. Soy totalmente responsable. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios que me va a dar? ¿Sí? Quiero que escuchen este testimonio. Quiero que presten mucha atención al testimonio que les voy a poner ahora. Esperen que quiero ponerles el video para que lo escuchen. Así vamos viendo los testimonios de alumnas mías que ya trascendieron, que ya lograron. Esperen que, a ver si me deja compartirles. Mm, a ver, debería poder compartirles. A ver, un segundito. Ahí está. ¿Alguna que me diga si se puede escuchar? ¿Un dedito o algo? Llevando el peso de muchas cosas que no nos corresponden y es ahí donde se encuentra el sobrepeso. Hola, mi nombre es Andrea González y el año pasado hice biodecodificación con Jimena porque es algo que me pareció muy interesante encontrar cómo todas las cosas que nos pasan
tiene que ver con nuestro cerebro, todas las situaciones cotidianas también tienen que ver. Empecé a focalizarme en que quería bajar de peso y fui buscando todo lo que nos mostraba la biodecodificación, de que en realidad el sobrepeso no influye solamente de lo que comemos, influye también de nuestros ancestros, de qué les pasó, cómo nos sentimos cuando comemos, todas las emociones esas que nos quedan atrapadas en nuestro cuerpo y llevamos esas cargas que no nos damos cuenta y se vuelve cada vez más difícil porque uno va aguantando, llevando el peso de muchas cosas que no nos corresponden y es ahí donde se encuentra el sobrepeso. Eso lo descubrí gracias a hacer biodecodificación y he bajado mucho de peso desde ahí. He seguido buscando, investigando y la verdad que Jimé en ese sentido nos ha dado tanta información y acompañamiento en todo mi proceso que estoy muy agradecida. Y en realidad siento mi vida mucho más liviana que antes. Gracias. Llevando el peso de muchas cosas. Bueno, les cuento que Andy bajó 24 kilos, ¿sí? En todo lo que es la formación, ella bajó 24 kilos en su peso. Y ahora les voy a mostrar también otro videito de ella donde habla sobre el dinero. Ella ya lleva varias formaciones hechas también, ¿eh? Hablar de la abundancia desde la parte de la bio. Yo hice bio el año pasado y este año estoy haciendo la maestría de bio. Y ha sido un cambio en mi vida desde que empecé a darme cuenta cómo influía la vida de mis antepasados, todos los que ellos habían pasado, cómo habían vivido sus vidas y cómo influía hoy en día en mi vida. Me di cuenta de todos esos patrones repetitivos que traemos que no nos dejan avanzar y a veces no nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Y es eso, que estamos repitiendo de nuestros antepasados y no es algo que es de nosotros y que debemos trabajar ahí y para poder seguir adelante y que esa abundancia llegue a nuestras vidas. Bueno, les cuento que sí, ella es peluquera, sí, ella es peluquera y le costaba tener clientas, le costaba sostener la profesión, entonces cuando liberamos la profesión, ella pudo avanzar económicamente, de hecho hace poquito me contó que se cambió el auto, bueno, ella vive con su hija, ¿no? Estuvo trascendiendo muchas situaciones en su vida, a pesar, además de el tema de bajar de peso. Y así como lo hizo Andy, también lo hicieron otros testimonios que ahora les voy a mostrar, que tengo acá las fotitos, ¿sí? También lo hizo Marisa. Marisa, ella, este es un testimonio de ella, gracias Jime por acompañarme en este camino de transformación tan amoroso. Esta formación abrió puertas que ni me imaginaba, ¿no? Ayudándome a descubrir, a soltar viejas creencias, a ser consciente lo inconsciente y reconectar conmigo misma. Tuviste mucho que ver con ese proceso. Gracias por tu semillita de amor y sabiduría en cada encuentro y por darnos herramientas para toda la vida, entendiendo que la sanación va de adentro hacia afuera y no al revés. Te quiero mucho, Marisa. Tienen el caso de Mariela, que ella desde la biocodificación la ayudó a animarse a estar en el Oktoberfest en Córdoba, dando todas sus herramientas. Muchas personas llegan a hacer un montón de cosas y no se animan, a dar sesiones. Y bueno, una de las cosas que le ayudó a la máster en bio, además de sanar mucho de sus vínculos y situaciones, fue a mostrarse en redes sociales, reconocerse como canalizadora y dar su propósito a la humanidad. Silvia, acá muchos la conocen, me parece a Silvia, ella hizo biocodificación y dice, fue un antes y un después de mi vida, pude entender, aceptar, modificar y sanar. Ella llegó con una situación, una enfermedad en el útero
Me ayudó a mejorar mi salud física, mental y emocional. Al principio de este camino me sorprende el diagnóstico de una enfermedad que sacudió todo su ser y gracias a la bio, a mi maestra, a mis compañeras, la atravesé en paz, aceptación y trabajando esas emociones que me habían llevado hasta ese momento. Hoy, después de casi 2 años, soy una mujer plena, en paz conmigo y todo mi entorno, disfrutando de la vida. Gracias. Por acá todo bien, me dice un mensajito, gracias a Dios, esto fue hace poquito, te cuento que tuve mis controles oncológicos y está todo bien. Gracias a mi Padre Celestial y a vos por ser parte de mi vida. ¿Sí? Esto fue, no les miento, fue hace unos meses que me mandó este mensajito Silvia, ¿sí? Así que todo esto son testimonios de mis alumnas, alumnas, consultantes, que hoy en día siguen también en procesos, haciendo constelaciones, haciendo otras formaciones. Así que bueno, eso querías contarles. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Muchísimos. Empezar a tomar decisiones, empezar al cambio de modeling del cerebro, trascender miedos que antes evitábamos situaciones por miedo, encontrar un propósito de vida, mejorar los vínculos con la familia, poner un orden, realizar cambios, ver posibilidades. Bueno, realmente los cambios son muchísimos y muchísimos los beneficios. ¿Les parece si hacemos este ejercicio? Vamos a hacer un ejercicio chiquito, ¿sí? ¿Anotaron? ¿Anotaron cuál es el dolor que ustedes tienen? ¿Cuál es el dolor que quieren hoy identificar? Vamos a identificar la raíz de ese dolor. Vamos a ubicarlo cuando lo sentimos por primera vez. Quiero que anoten esto. ¿Cuándo sintieron ese dolor por primera vez? El que quieren trabajar. ¿Cuándo? Y si sienten que les pertenece a alguien de la familia, ¿sí? Siento que me duelen las rodillas porque la abuela siempre fue una persona sumisa, por ejemplo, y puedo asociarlo a la abuela, ¿sí? Puedo asociar a que mi abuela siempre fue una persona sumisa, que se sintió obligada a los sometimientos, a las desvalorizaciones, o mis abuelas, porque a veces son muchas ancestras, ¿sí? ¿A quién le pertenece? Y vamos a entender qué parte de nosotros necesitaba aprender de eso. ¿Para qué? ¿Para qué vino este dolor de rodilla? ¿Sí? Entonces vamos a descubrir que hay 3 etapas. Está la etapa emocional, la física, la biológica y la cuántica. Vamos a identificar el patrón, qué está mostrando nuestro cerebro con eso. Vamos a llegar a encontrar el origen y vamos a ver cómo es una manera de poder reprogramar eso. ¿Sí? Así que vamos a hacer este ejercicio chiquito. No queda mucho, ¿eh? De la forma de esta máster. Entonces, las voy a invitar a hacer un ejercicio, ¿sí? Nos vamos a tener que poner en posición de cerrar los ojitos, no recostarnos, ¿sí? Sentaditas. Sentaditas, vamos a apoyar bien la espalda contra el respaldo de la silla, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos. Vamos a tomar una respiración profunda. Tomamos el aire por la nariz lentamente para bajar todos los decibeles de todo lo que estábamos aprendiendo. Soltamos lentamente por nariz. Una vez más. Vamos a tomar conciencia del cuerpo, de nuestros pies apoyados en el piso. Vamos a tomar conciencia, vamos a esperar que el cuerpo baje esos decibeles, que se aquiete. Comenzamos a sentir la quietud del cuerpo. Tomamos conciencia de los ruidos del exterior para poder soltarlos luego. Volvemos a respirar, tomamos el aire por la nariz,
Y soltamos lentamente el aire. Una vez más, tomamos despacito, muy lentamente. Tomamos el aire por la nariz y soltamos lentamente. Ahora vamos a llevar nuestro dedo índice de nuestra mano dominante a nuestra frente y con pequeños golpeteos vamos a decir, en el centro de nuestra frente, vamos a decir internamente, me siento completamente y plenamente relajado. Seguimos con el golpeteo o hacemos una pequeña presión. Me siento completamente y plenamente relajado. Una vez más, me siento completamente y plenamente relajado. Bajamos la presión o el golpeteo del entrecejo. Otra vez acomodamos nuestra mano, nuestro brazo. Y muy despacito, muy lentamente, van a visualizar que están en un campo lleno de plantas, de colores, en un campo despejado. Van a visualizar en ese campo el sol, un sol brillante. Pueden sentir ese olorcito a tierra, a campo en este lugar, el aroma a las plantas, el aroma a la tierra. Van caminando por este campo y van a encontrar en este campo una casa cualquiera, una casa que ustedes sientan que ven. Van a subir unas escaleritas, van a abrir la puerta de la casa, van a entrar a esa casa y se van a dirigir a una puerta adentro de la casa. Es una puerta que van a abrir, que las va a dirigir a un sótano. Van a bajar las escaleras lentamente. Estamos entrando en nuestro subconsciente. Quiero que le pidan a su subconsciente que les muestre ese momento de lo que a ustedes le duele. ¿Dónde se originó? Por ejemplo, me duele la espalda. ¿Dónde se originó este dolor? ¿Cuál es la emoción que lo originó? Me duele esta situación con un familiar. Me duele un enojo. Pongan específicamente lo que ustedes anotaron. Por ejemplo, me duelen los pies. ¿Cuándo comenzó ese dolor en los pies? Tomen unos instantes para observar, para identificar, para que su subconsciente les muestre. Identifiquen lo que su mente les está mostrando, qué les está mostrando, cómo, con quiénes están cuando sienten ese dolor o con quién estuvieron. ¿Qué está reflejando esa parte del cuerpo, ese vínculo, esa situación? Observen todo el escenario.
Identifiquen si hay un patrón, una creencia, algo específico que les está mostrando su subconsciente. Porque es el inconsciente y la emoción que ustedes están sintiendo ahí las que les está reflejando ese dolor o esa incomodidad o esa desvalorización o esa situación específica. Vamos a agradecerle al inconsciente por mostrarnos esta situación específica, la vamos a reconocer y ahora van a sentir que a esa situación le van a colocar un color oscuro, un color oscuro. Le van a pedir al inconsciente que les ponga un color oscuro para esa situación que ya identificaron. Puede ser negro, puede ser rojo, violeta, un color oscuro. Si es tristeza, si es incomodidad, si es desvalorización, lo van a colocar todo en ese color oscuro. Van a pintar todo eso que visualizaron en su mente de color oscuro. Y van a simplemente respirar profundo. Toman el aire, inhalamos y soltamos. Respiramos. Colocamos todo lo que hayamos sentido en esa situación. Emociones, pintan todo ese momento con ese color. Ahora van a sentir que pintaron como una pared, pintaron todo eso como si fuera una pared. Lo van a achicar, 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 hasta que se explota. Se explotó esa situación, ya no la recuerdan más. La dejan de recordar. Ahora vamos a visualizar, vamos a pedirle al subconsciente que nos muestre un momento contrario a ese, un momento de felicidad, un momento de plenitud, un momento de, si sentí incomodidad, que sea de comodidad, un momento donde sentí amor, si no había sentido amor, un momento en el que pueda anclar con algo positivo y hermoso esa situación. Pídanle al inconsciente que les muestre esta situación en ese vacío que dejamos, algo que les dé lo contrario al dolor, que es felicidad, alegría, disfrute, un momento de disfrute, de amor, de calma, de paz, de alivio, de conexión con ustedes mismas o mismos. Ahora le van a poner un color claro a eso. Simplemente lo van a respirar profundo. Respiramos, soltamos. Y ahora quiero que esa situación la remarquen con ese color claro que les vino. Lo remarcan y lo maximizan, como si fuera una película de cine que están viendo, donde se reconocen en esa paz, en esa tranquilidad o en eso, en ese amor o en lo que ustedes estén, su subconsciente esté anclando esta situación. Y por un periodo de tiempo, al menos 4 días van a reconocer esta situación para su subconsciente. La van a sentir, quiero que sientan los aromas de ese momento, lo que sienten corporalmente cuando se ven haciendo eso, las emociones que les viene. Lo van a anclar bien, 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 lo van a sentir bien, 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 simplemente lo van a respirar
Ahora después lo van a anotar, así se quedan con esta situación. Y muy despacito, cada una a su tiempo y a su modo, van a ir volviendo al aquí y ahora. Van a ir sintiendo los deditos de las manos, los deditos de los pies, van sintiendo el cuerpo, respiren profundo y cada una a su tiempo van a ir abriendo sus ojitos. Bien. Bueno, este ejercicio es un ejercicio de PNL, programación neurolingüística. Es para que ustedes puedan ver cómo el inconsciente ya sabe todos los recursos que tiene que tomar, ya sabe qué es lo que le pasó, cómo tiene el inconsciente tiene el mismo recurso para restablecerse, ¿sí? Básicamente este ejercicio es para esto, para que ustedes puedan identificar que el cerebro automáticamente me mostró cuál era la emoción que yo sentía, en dónde la vivía, cómo la vivía, dónde estaba localizada, cuándo se generó. ¿Sí? Y cómo hacer un anclaje con eso de algo positivo, ¿sí? Entonces se van a quedar con lo nuevo, identificaron cuál era lo que tenían en su subconsciente, identificaron cuál es lo bueno y cada vez que venga ese dolor o esa situación, van a recordar este momento que ustedes tuvieron hoy, lo positivo, con el color y con la emoción. De esta manera hacemos programación neurolingüística y es una de las técnicas precursoras, para decirlo así, de reprogramación en biodecodificación. Así como este ejercicio, vamos a ver muchos ejercicios para trabajar distintos tipos de conflictos, abandonos, rechazos, desvalorizaciones, vínculos, adicciones, todo lo que ustedes quieran trabajar, ¿sí? Vamos a hacer reconocimientos paternos, maternos, todo, 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 absolutamente todo, ¿sí? Esta es una de las maneras en las que utilizamos estos ejercicios. Así que ahora cuando abra los chats, quiero escuchar sus testimonios, cómo, qué sintieron con el ejercicio, qué pudieron ver, qué pudieron identificar y cómo, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ir a otra vez un poquito el power, así ya vamos concluyendo esta máster, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver para quién es, ya queda poquito, ¿eh? ¿Para quién es esta formación de biocodificación o una sesión de bio? Para las personas que sienten el llamado a comprender el origen emocional de los síntomas físicos, mentales o vinculares o enfermedades. Para las personas que quieran iniciar o profundizar un camino de autoconocimiento y sanación personal. Estar dispuestas o dispuestos a mirarse con honestidad, revisar su historia, sus vínculos y sus creencias para poder acompañar a otros, si son terapeutas, coaches, facilitadores, docentes, profesionales del bienestar, psicólogos, ¿sí? Sí, o hasta a veces hasta médicos hacen esta formación. Si querés sumar una mirada emocional y consciente a tu práctica, si querés entender que el síntoma es un mensaje del inconsciente y no un enemigo. Si buscas herramientas para sanar memorias familiares, entender a quienes le pertenece, hacer el árbol genealógico, lealtades invisibles, patrones repetidos. Repetidos o para reparar. Si querés aprender desde la responsabilidad emocional y el respeto por los procesos individuales. Para quienes no es esta formación o una sesión de bio. Si buscas una solución rápida o mágica sin implicarte en tu propio proceso, si no estás dispuesta o dispuesto a hacerte cargo de tu historia y de la historia de tus ancestros y emociones y elecciones. Si crees que la biodecodificación reemplaza la medicina tradicional, no lo hace, la complementa. Si querés arreglar o cambiar a otros sin trabajar primero en vos, porque lo primero que hacemos es trabajar en nuestro propio vínculo. Si te incomoda mirar las heridas, conflictos familiares o emociones no resueltas. Y si buscas solo un título sin un proceso interno real. ¿Sí? Para todas estas personas no es la biodecodificación. ¿Por qué? Porque trabajamos en profundidad en todo esto. Con lo cual,
Hay personas que llegan a la formación y después les cuesta sostener, por eso siempre es bueno continuar, ir trascendiendo, porque la biocodificación es un proceso, es un paso a paso, ¿sí? Entonces, algo importante para saber, la biocodificación no es solo una técnica, es un camino de conciencia. Quien elige, elige recordar, comprender, transformar, trascender y liberar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos promete la biodecodificación? Nos promete una transformación en los pensamientos, en las creencias, en los patrones, en las lealtades familiares, en tomar conciencia de la gestión emocional, de qué nos habla el cuerpo por nosotros y qué tenemos el poder de sanar y gestionar las emociones para que el cuerpo se deje de enfermar y repetir patrones, mandatos y lealtades. Como les decía, resultados comprobados como Roxana que sanó el cáncer de mama, Silvia que sanó su cáncer de útero, Sandrita que salió de su depresión y de su duelo, Andy que mejoró en su autoestima y economía, que vimos en el video, Paola que dejó de trabajar limpiando casas y se dedica ahora al 100% a dar sesiones y vive de las terapias holísticas, Carla que no podía salir a la calle sola por su trastorno de ansiedad y agorafobia. A Carla, que no podía quedar embarazada y tuvo dos hijos. A Javi, que trabajaba bajo relación de dependencia y hoy tiene su propio emprendimiento de comidas. A Mariel, donde no se animaba a dar un paso profesional y hoy es experta en ángeles. A Juana, que vivía con bruxismo y hoy duerme plácidamente. A Marcelo, que hacía 4 años no podía pasar un examen para recibirse de psiquiatra. No solo logró pasar su examen, sino que hoy es uno de los médicos más reconocidos en todo Finlandia. Vos podés ser el próximo en dar este gran paso en tu vida. Así que, si están dispuestos como ellos y muchos otros que acá no nombré, pueden anotarse en esta formación con nosotros, ¿sí? Por hacer esta formación hoy van a tener un gran descuento en el primer nivel, o sea, en el primer mes de formación. La formación dura prácticamente un año, ¿sí? De 10 a 12 meses dependiendo del grupo. En esta formación van a haber 9 módulos. La introducción a la biodecodificación, la medicina germánica, como les decía ahí, vamos a ver todo lo que es cómo trabaja el subconsciente y el inconsciente. Gestión emocional. En la medicina germánica vamos a ver cuál es la bifase de las enfermedades, cómo se produce, cuáles son las 5 características de un foco de Hammer que produce cáncer. Vamos a ver las etapas embrionales. En el proyecto Sentido vamos a ver qué pasó con sus papás. ¿Cuál es el proyecto que ustedes traen que hacen que no puedan generar sus propios proyectos? ¿Sí? Trabajando eso yo pude lograr muchas cosas, hacer mi libro, estar en la feria del libro, dar conferencias, dar charlas, y bueno, muchos otros objetivos, ¿no? Y metas que fui logrando. Trabajar el transgeneracional en profundidad, el árbol genealógico, a quién le pertenece, cartas de liberación, ejercicios prácticos. PNL, programación neurolingüística, uno de los ejercicios que vimos hoy, abordajes y protocolos a bajar de peso, tratar duelos, apegos, vínculos, heridas de pareja, heridas del niño, abuso, gestión emocional, ansiedad. En el módulo 8 vemos todas las prácticas y protocolos. Y con el módulo 9 cerramos, ¿sí? Los que ingresaron hoy van a recibir un descuento en la primer cuota y después en estos días les voy a pasar un ebook más 3 libros en PDF que los van a ayudar según lo que ustedes quieran, para duelos, para situaciones de pareja, para el dinero. Ustedes me van a poner en la encuesta qué tipos de libros quieren y yo se los voy a enviar. ¿Sí? El inicio de las clases van a ser el miércoles 11 de febrero a las 17 horas. Horario Argentina-Uruguay, ¿sí? Por Zoom. Y si ustedes quieren otros horarios, se pueden armar otros grupos y otros horarios y días, ¿sí? Por hacer esta masterclass, además de todos los regalos que les voy a pasar, van pagando hoy, van a tener, o en estos próximos días, el primer mes a 28.000 pesos, ¿sí? Prácticamente lo que vale un kilo de helado, o $28. Después, el primer cuatrimestre, van a pagar 33.000 pesos o $33.
Y así voy cambiando un poquitito en cada cuatrimestre. El último cuatrimestre ya van a pagar 40.000 pesos, que va a ser a fin de año prácticamente, que ya no va a ser nada a los valores que vamos manejando en estos momentos, ¿no? Así que bueno, hasta acá llegamos con esta masterclass. Me voy a quedar con las personas que quieran compartir. ¿Sí? La experiencia que vivieron con el ejercicio, ¿sí? Quédense porque quiero saber cómo vivenciaron el ejercicio, qué sintieron, así podemos compartir toda la info, ¿sí? Así que me voy a despedir porque voy a cortar hasta acá la grabación para que esto lo pueda poner en las redes sociales. Y les agradezco a todos los que van a ver esta clase grabada y les agradezco a todos por ingresar a esta masterclass. Así que voy a cortar la grabación.